ser sabio, en mente, en palabra o en acción, ser hábil. Es decir, que el propósito por el cual la sabiduría clama en las calles es para que aquella persona que se interesa en ella se vuelva una persona sabia en mente, en palabra y en acción. Y es hábil. De tal manera que la persona que toma en cuenta la sabiduría de Dios se vuelve sabio, hábil. Mas sin embargo, aquí hay algo interesante, que la sabiduría tiene que salir a las calles, clama en las calles. La ciencia y el entendimiento y la inteligencia claman en las calles. Cuando el ser humano no toma en cuenta la sabiduría de Dios o no busca la sabiduría de Dios, ella sale a las calles. Al no haber personas interesadas en ella, ella clama en las calles. Esta palabra clama viene del hebreo ranán, que significa su raíz primaria, crujir en las calles. Emitir un ruido estridente, y dicha palabra estridente significa, es un adjetivo que describe principalmente un sonido agudo y fuerte. Cuando la sabiduría clama en las calles, es con el propósito de que la gente le escuche. Y emite un sonido agudo y al mismo tiempo fuerte. Dicha palabra ranán también significa gritar, pero usualmente lo expresa en esta porción, gritar con alegría, cantar con júbilo. La sabiduría del Señor es así. Se expresa de forma aguda, fuerte, pero en alabanza. ¿Para qué? Para que la gente que la escuche se acerque a ella y le preste atención. Mas, sin embargo, no siempre la sabiduría es tomada en cuenta o considerada. El asunto es que la sabiduría no solo clama, también alza su voz. ¿Por qué alza su voz? ¿Por qué sale a las calles? ¿Por qué tiene que salir a las calles? ¿Por qué tiene que alzar su voz como lo expresa el verso 20? No solo clama en las calles, sino alza su voz en las plazas. Alza su voz. La simpleza del ser humano lo lleva a no tomar en cuenta la sabiduría de Dios. Somos tan simples que no tomamos muchas veces en cuenta la sabiduría que Dios quiere transmitirnos. No le prestamos atención porque no la vemos como algo valiosa, algo bueno, algo benéfico. Y la palabra enseña que la debemos de buscar como a la plata. Clama en los principales lugares de reunión. Verso 21. Así que la sabiduría de Dios, mis hermanos, está clamando en las calles, está alzando su voz en las plazas, el clamor de la sabiduría. En el verso 21, por favor. Clama en los principales lugares de reunión. Ahí está la sabiduría de Dios. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice que, ¿saben qué? Estaba pensando, esta iglesia tiene más de 60 años. Yo no sé cuál haya sido la primer colonia en Coatzintla, pero me hace pensar que esta colonia, La Ruiz, era una de las primeras o de las principales. El que se haya puesto un lugar a la entrada de Coatzintla, me habla de que dentro del plan del Señor, Él
pone su sabiduría en las entradas para que la gente vea, perciba que hay un lugar donde se expone su sabiduría, donde se clama su sabiduría, donde se predica sobre su sabiduría. Eso me hace pensar que no es casualidad que este lugar esté tan cerca a la entrada de Coatzintla. ¿Cuántas personas a sus alrededores no conocen este lugar? Eso me habla de que Dios, como dice Proverbios 1:21, clama en los principales lugares. Pero también dice en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí en la palabra hace una referencia a Jerusalén. A las entradas se clamaba la sabiduría. ¿Cuánta gente no ha visto que una inscripción afuera que dice Betel, casa de Dios? ¿Y cuántos se han interesado en saber qué dirán ahí en ese lugar donde se llama casa de Dios? Mucha gente ha pasado. Y yo no dudo que en algún momento el cantar, las alabanzas sobre la sabiduría de Dios, alguien se haya acercado a este lugar al escuchar un canto, una alabanza, y quizá dijo en su corazón, voy a ver qué hay ahí. Me gusta esto del Señor, cómo en su estrategia quiere que en cada lugar haya un lugar donde se exclame su sabiduría, donde se exponga su sabiduría, donde alce la voz la sabiduría. Uno de los eventos que tenemos como iglesia, de los más grandes, son las escuelitas bíblicas. Una semana exponiendo la sabiduría de Dios. Gran cantidad de niños, pero de parte de los padres hay poco interés en la sabiduría de Dios. La sabiduría clama. Por favor, vamos al verso 22. Número 2. Dice en el verso 22, ¿hasta cuándo, o qué? Simple. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no tomamos en cuenta la sabiduría de Dios? Porque somos simples. La humanidad es simple. Y dicha palabra del hebreo petai significa, y lo dice el diccionario bíblico, tonto. ¿Hasta cuándo, oh tontos, seducibles, ignorantes, amaréis la ignorancia? Hay otras palabras que también vienen en la Biblia como torpe, pero aquí lo expresa como tonto. ¿Hasta cuándo, simples? Hermanos, el Señor expone su sabiduría, no para que seas ignorante de la misma, ignorante de la Escritura, no. Él habla y clama, alza su voz para que tengas conocimiento de la verdad. Y lo dice hasta cantado. Pero somos simples. Somos ignorantes a la sabiduría. Nos parece aburrida la sabiduría, anticuada la sabiduría de Dios. Nos duerme la sabiduría de Dios. Porque somos simples. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Preferimos vivir a nuestra forma, a nuestro estilo, pensar como yo quiero y no como Dios, hablar como yo quiero y no como Dios, accionar como yo quiero y no como Dios. Y eso habla de la simpleza con la que generalmente hay veces nos conducimos en la vida, siendo simples. Una persona que no es simple está llena de sabor, y la única manera de que tú dejes de ser simple es de que tomes en cuenta la sabiduría de Dios. Te llenes de la sabiduría de Dios. Destiles la sabiduría de Dios.
huelas a la sabiduría de Dios, que se perciba que eres una persona sabia en Dios. ¿Eso es posible? Sí. Pero por el exceso de que somos muy simples a veces, nos conformamos con un poquito en la semana. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, simples, dejarás de buscar las cosas vanas y no la sabiduría de Dios? Y los burladores. Y miren, el problema no es que solamente seamos simples, sino que el Señor le expresa a quienes no toman en cuenta la sabiduría de Dios, también expresa, y los burladores desearán el burlar. Esta palabra burladores, hay gente que se burla de la sabiduría de Dios. Hay gente que se burla de la palabra de Dios. Hay gente que se burla de las cosas de Dios, de la iglesia de Dios, de los siervos de Dios, se burlan y se mofan. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Burladores significa del hebreo latzón, ridículo. Burlador, burlar, escarnecedor. Hay gente, la gente simple, la gente que desprecia la sabiduría de Dios hace burla y escarnio de Dios y de su palabra. Es lo que hace. Porque es simple, porque le falta, porque carece, porque ignora, porque no tiene interés y peor aún se burla. ¿Yo qué voy a ir a la iglesia? Yo no necesito de Dios. Y hay gente que se cree sabia y dice creer o cree que no necesita del Señor y actúa como una persona simple, burladora, y los insensatos aborrecerán la ciencia. En el verso 23, miren hermanos, sabiduría significa inteligencia, ciencia, y esto es parte del bienestar del cristiano. Cuando una persona considera la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios, esa persona vive confiado, vive tranquilo, vive sin temor al mal. Es lo que enseña la Biblia en el último verso. Si usted deja de ser tan simple, si usted deja de dejar la escritura por un lado, mientras más te empapes de la sabiduría del Señor, el Señor te hace vivir confiado, tranquilo, sin temor del mal. Es lo que la palabra enseña en el último verso. Verso 23, si de pronto, hermano, estás viviendo una vida simple, nada más así como que, la vida cristiana así como que, más o menos. Ya ni oras, ya ni lees la palabra, ya no te deleitas en la palabra, vas a la iglesia cuando quieres, o ya estás queriendo dejar las cosas del Señor, quieres retroceder. Verso 23 dice, volveos a mi reprensión, volveos. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Volvamos a Dios, vuélvete al Señor. Dice una versión así, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Vengan y escuchen mi consejo. Una persona que
vive la vida con simpleza, no toma en cuenta la palabra, no toma en cuenta el consejo, no toma en cuenta la escritura. Es una persona que vive con simpleza. Lo que nos da sabor a dejar de vivir en simpleza, ser simple es cuando somos dotados, somos llenos, somos capacitados en la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, en el número 2, dejemos de ser simples. Dejemos de ser simples. Destila la sabiduría de Dios. Imagínate un personaje en tu trabajo. A ver, tenemos una situación así. ¿Quién es el más sabio? Créeme, se nota una persona que es sabia en la sabiduría de Dios. En la escuela, en el trabajo, en la casa, en la familia, en la iglesia, en donde quiera, se necesita de una persona que destile la sabiduría de Dios. A veces somos tan simples. Número 3, verso 24. No siempre la tomamos en cuenta en el 24, el desprecio a la sabiduría. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Fíjense, hermano. Empieza diciendo que claman las plazas. Empieza diciendo que alza su voz. Y aunque clama y aunque alza su voz, dice el verso 24, por cuanto llamé. Los estaba llamando, los estaba invocando. Quería que se acercaran a ella, por cuanto os llamé. Y eso me habla de que Dios constantemente nos llama para que nos acerquemos más a Él, para que conozcamos más de su palabra, más de su persona, por cuanto os llamé. Todos por naturaleza somos simples. Dejamos de ser simples cuando aceptamos el llamado de Dios y venimos a Él y nos dejamos enseñar por Dios. Dejas de ser simple. Por cuanto llamé. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, nos sigue llamando y te seguirá llamando? ¿Cuántos realmente están disfrutando de la sabiduría del Señor? Él constantemente nos llama, nos llama, nos llama, nos llama. El problema es que dice el verso mismo, y no quisiste, ¿qué? Oye. Hermana, a veces, y hermanos, tomar en cuenta el consejo de Dios a veces no es fácil, pero es mucho mejor que nuestra propia opinión. Por cuanto llamé, a veces tiene uno que, a mí me extraña porque, oye, ya te dije algo, ya van 2 veces, ya van 3 veces, ya se te dio consejo, ya Dios ya te lo expresó, ya Dios ya te lo enseñó, ya Dios te hizo ver. Y aún así, hermanos, somos simples porque queremos continuar en la misma forma de vida. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Y fíjense, a veces somos un tanto irrespetuosos. Yo no sé a ustedes si lo han dejado con la mano extendida. A mí me han dejado con la mano extendida. Lo único que puedo ver es que hay una falta de respeto. Mas, sin embargo, muchas veces es lo mismo que hacemos nosotros como cristianos, o es lo mismo que hace el mundo.
Cuando Dios llama, cuando Dios extiende su mano, lo dejamos con la mano extendida. ¿Cuántos consejos te he dado que hagas y sigues haciendo lo mismo? A veces hacemos del consejo de Dios un papel así. Queremos paz, queremos vivir confiadamente, queremos vivir sin temor al mal, pero cuando Dios nos llama y quiere aconsejarnos, lo hacemos a un lado. Extendí mi mano y no hubo quien que atendiese. Es que el consejo del pastor es, ok, ¿quieres hacer de tu vida lo que quieras? Cada quien. Pero analiza de dónde nace el consejo. Analiza. La Biblia nos da consejo. El problema es que el consejo no, a veces, como le decía el Señor al profeta Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ve y habla solemnemente. No es el consejo del pastor, es el consejo de Dios. Y aun cuando Dios te aconseja, cuando Dios te llama, no lo queremos escuchar. Si vas a pedir un consejo, queriendo escuchar lo que quieres escuchar, mejor no pidas nada. Déjate aconsejar por Dios. Lo necesitamos, yo mismo lo necesito. Todos lo necesitamos. Señor, enséñame. No quiero que se endurezca mi corazón. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu mensaje, quiero escuchar tu palabra. Señor, ayúdame a no dejarte con la mano extendida cuando me dices qué hacer. Y cuando Dios llamó, nadie quiso oír. Cuando Dios clamó, nadie le extendió la mano. Cuando Dios alzó la voz, todos se hicieron los sordos. Y no hubo quien atendiese al Señor. Por eso, hermanos, de pronto vemos vidas que no están viviendo confiadamente, no están viviendo en paz. Y peor aún, con temor al mal. La Biblia al final es lo que enseña. Volveos a mi reprensión. Volveos. Dios promete abrir su corazón y hacernos sabios, pero volveos. Debemos de volvernos a Él. Hay cosas, hermanos, que hemos intentado por nuestra cuenta y no nos ha salido. ¿Por qué volverlo a intentar una segunda vez? ¿Por qué no darle lugar a Dios y le dices ahora a Dios, Dios, me estás llamando, aquí estoy, Señor, quiero oír tu voz, quiero que me guíes, ahora quiero que me dirijas. Yo intenté hacer mi vida y nada me salió bien. Ahora quiero que la tomes y me guíes y me lleves, Señor, por donde usted quiere. Pero ¿qué sucede? Que a veces cerramos el oído y dejamos a Dios con la mano extendida. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Verso 25. Sino que desechaste todo consejo mío. Desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. Pues resulta que a nadie nos gusta que nos reprendan.
A nadie nos gusta que nos digan cosas contrarias. Pero hermanos, debemos de tomar en cuenta quién nos dice las cosas. Y si es Dios quien te está diciendo la reprensión, ¿por qué tener un corazón tan duro? ¿Por qué estar tan cerrado a lo que Dios te está hablando? Es Dios hablándonos. ¿Por qué desechar el consejo del Señor? Esta palabra desechar significa, ¿por qué? Significa cesar, disminuir, menospreciar, aflojar. Evitemos desechar el consejo de Dios. El consejo del Señor. Y evitemos desechar también la reprensión, la cual a veces no queremos. Tiene que ver mucho nuestra humildad. Cuando la Biblia nos confronta, cuando la Biblia nos revela nuestro mal, debemos de tener humildad. Sí, Señor, perdóname, me equivoqué. No he sido la mejor esposa, no he sido el mejor esposo, no he sido el mejor servidor del Señor, no he sido un buen cristiano como iglesia, Señor, no he sido el mejor trabajador, he sido deshonesto, no he sido grosero con mis compañeros, qué sé yo. Reconoce cuando Dios te está reprendiendo. El cristiano debe de tener esa humildad de que cuando Dios lo confronta con su pecado, le dé la cara a Dios y no haga lo que hizo Adán, que se escondió y después de eso le echó la culpa a todo mundo. Agarra tu responsabilidad y dile a Dios, Dios, yo fui, Señor, perdóname, límpiame. Esa enseñanza es para mí que Dios me está hablando, que yo soy esa persona que ha cerrado el oído a tu sabiduría, por más que me has hablado, Señor, he hecho las cosas a mi forma. Ese soy yo, Señor. No desprecies la sabiduría, ni deseches el consejo del Señor, y tampoco su reprensión. Eso es lo que hacen los simples. Les expones, los exhortas, y más allá de tomar en cuenta a Dios, se enojan. Hay un verso que dice, cuando reprendas al sabio o exhorte, le llames la atención al sabio, será más sabio. Pero al necio, ¿qué dice la palabra cuando exhortas a un necio? ¿Qué hace el necio? Te aborrece porque no le gusta. No le gusta. Número 4, vamos al verso 26. La consecuencia al rechazar la sabiduría de Dios. Verso 26. También, ¿qué dice la sabiduría? También yo me reiré en vuestra calamidad. Y después dice lo siguiente, ¿y me qué? Y me burlaré. Bueno, hubo gente que se burló de la sabiduría antes. Eso lo dice en los primeros versos que expusimos, de los burladores. Mas sin embargo, dice la palabra, la consecuencia de aquel que rechaza la sabiduría, desprecia la sabiduría, ignora la sabiduría, no viene al llamado de la sabiduría de Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y dicha palabra del hebreo eid, que en un sentido de doblar hacia abajo.
En la desgracia también significa ruina, aflicción y castigo, quebrantamiento. También ella se va a reír. Y me burlaré, dice, cuando os viniere lo que teméis. Burlaré del hebreo lag significa que ridiculizar, escarnio, reírse. ¿Quién se va a reír más de quién? La sabiduría, si nosotros, sigue siendo la sabiduría preciosa de Dios. Pero nosotros sin la sabiduría de Dios, ¿qué somos, hermano? Somos un fracaso andando. Somos un cúmulo de tantas fallas y errores. ¿Qué somos? Si no tomamos en cuenta la sabiduría del Señor, el mal no es para la sabiduría, el mal es para nosotros. Al final ella sigue siendo la misma. Y hoy te hace un llamado, llamé. ¿Y quién va a querer algo más con la sabiduría del Señor? Ella dice, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Se va a burlar cuando estés abajo. Si usted ha sido una persona que muy contrario a a burlarse de la sabiduría de Dios y ha tomado en cuenta a Dios, el Señor también te da consejo, que vivas tranquilo. Esto es para los simples. Esto es para los que no escuchan un consejo. Esto es para los que no aceptan el llamado. La risa. En el verso 27, cuando venga el temor, la angustia o lo que te preocupa, cuando viniere como una destrucción, fíjense, destrucción, lo que teméis, ¿a qué le temes? Fíjense, algo que he notado del Señor, que cuando Dios te disciplina por donde más nos duele, por donde Él sabe que te vas a volver a Él. Ahí el Señor pone tantito el dedo para hacernos volver. Tantito nos doblamos, tantito nos pasa algo. Señor, ayúdame. ¿Y no es la que estaba clamando ella antes? Señor, por favor, sáname. ¿Y no es la que estaba clamando antes? Señor, dime qué hago. ¿Y no es la que estaba clamando antes? Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegará como un torbellino, dando a entender que dicha calamidad puede venir en el momento que menos te lo imaginas. Ahí puede llegar como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, cuando cuando estamos hasta el cuello, Señor, ayúdame. Y mientras tanto, ignoramos la sabiduría del Señor. Verso 28, entonces me llamarán y no responderé. Hermanos, eso me llama la atención como cristiano. Cuando de pronto como cristianos estamos constantemente pecando en algo, a veces nuestro corazón se endurece y nos volvemos tan fríos, indiferentes a Dios, que a veces hablamos con Dios y sentimos como que no nos escucha. Y no porque no nos escuche, sino porque nosotros estamos distantes de lo espiritual.
fríos, tibios, indiferentes. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, hermana, hermano, deleítate en la sabiduría de Dios. Gózate en la misma y no escogieron el temor de Jehová. No escogieron a Dios, no le prefirieron, no adoptaron al Señor y su sabiduría. Al contrario, le faltamos el respeto cuando nos aconseja algo y lo dejamos con la mano extendida. Cuando llama y nadie viene a él. Entonces viene el lamento. Verso 30. Por favor, del 30 al 31 todos dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Quedaremos hastiados de nuestro propio razonamiento cuando rechazamos la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos el consejo del Señor. Lo menospreciamos. En el verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. En otras palabras, el consejo del simple va a ser su condena. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Bien desviados. Y por último, verso 33, los que reciben la sabiduría de Dios. Y si usted, hermano, ha sido una persona que ha estado en las cosas de Dios y de pronto la vida no está del todo bien, tiene algún problema, cualquier problema que tenga, si usted se ha refugiado en la sabiduría de Dios, manténgase confiado, tranquilo, confiado en Dios. Miren el verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Estate tranquilo, hermano. Dios hoy te quiere darte descanso, quiere darte tranquilidad. Hey, calmado. Has estado en la sabiduría de Dios. No me has dejado con la mano extendida. Has hecho uso de la palabra de Dios. La has hecho como tu única regla de fe y práctica. Mantente tranquilo, mantente confiado. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a aquellos que la reciben. Verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra confiadamente significa que esta persona vivirá segura y refugiada. La palabra tranquilo del hebreo shan significa que dicha persona estará reposando, quieto. Y hay una palabra que me llamó la atención, repantigarse, y estaba buscando el diccionario. Repantigarse significa sentarse o recostarse de manera muy relajada, extendiendo el cuerpo y las extremidades en un asiento para conseguir la mayor comodidad posible. Y dicha palabra viene en el diccionario bíblico. Es decir, hermano, que sí, puede haber problemas, que sí, va a haber situaciones difíciles. Pero si usted, mi hermano, ha aceptado la sabiduría de Dios, la has tomado en cuenta, la has considerado, la tienes en tu corazón, hermano, estate tranquilo. Siéntate, relájate, cálmate, que el Señor te promete bendición y ayuda.
mas el que me oyere evitará confiadamente. Me gusta esta palabra tranquilo. El Señor quiere que estemos tranquilos. El Señor quiere que no tengas temor. El Señor quiere que no tengas esa preocupación, que vivas tranquilo. Pero eso va a depender a la manera que tomas en cuenta la sabiduría de Dios. En cambio, dice otra versión, todos los que me escuchan vivirán en paz. Todos los que me escuchan vivirán en paz. Tranquilos y sin temor del mal. Hermano, mira, yo te invito a que te refugies en Dios. Los médicos te pueden decir, ¿sabes qué? Te van a decir. Pero refúgiate en Dios. Escucha a Dios. Y Dios te va a hacer vivir tranquilo y sin temor. Amén. Que va a haber recorte. Que hay este problema. ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar de buscar a mi Señor. Hay un verso que me gustó mucho, que él fue el primero que memoricé. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me encanta eso. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pon a Dios en primer lugar y deja que Dios obre en tu vida. Amén. Así que ojalá y en el Señor tomes en cuenta esto, 5 cosas. La sabiduría de Dios, el clamor de la sabiduría, los simples por falta de sabiduría, los que desprecian la sabiduría, la consecuencia de rechazar la sabiduría y la bendición en los que toman en cuenta la sabiduría de Dios. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, gracias porque pues nos enseña, Señor, quieres que vivamos confiados, tranquilos, sin temor al mal, pero eso implica, Señor, en tomar en cuenta tu sabiduría, Señor. Ella clama en las plazas, alza su voz, Señor, en las calles, visita los puntos de reunión y nos llama, Señor, y extiende su mano para ver quién considera tu sabiduría. Ayúdanos. Danos un corazón dócil, un corazón humilde, Señor, un corazón enseñable. Ayúdanos, Señor, a que esa soberbia que pueda existir en nosotros sea arrancada, Señor, y para que nos sigas enseñando. No solo queremos, Padre, recibir tu palabra, sino que queremos aprender de ella y tomarla en cuenta en la vida. Bendícenos como iglesia. Y síguenos, Señor, enseñando y moldeando a tu imagen. Limpia nuestros corazones de todo lo que no te agrada y que salgamos de este lugar anhelando tu sabiduría. Este es un lugar, Señor, donde se expone de tu sabiduría, de tu palabra, de tu consejo, Señor. Permite que este lugar sea un lugar en el que nosotros, Señor, escuchemos de ti. Bendícenos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. El Señor nos siga bendiciendo. Este sábado que viene es la reunión de hermanos mayores para los que tengan algún familiar a partir de 60 años en adelante. Puede traerlo, es bienvenido y se pasan un momento bien bonito y agradable. Así que este sábado a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.